Bien, muy buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes en este seminario de filosofía y videojuegos en el que estamos leyendo el texto del profesor Thierry Fuchs, el texto que se llama Geschichte für Gamer, Análisis der Geschichtsrepräsentation in Videospielen, donde básicamente estamos, revisando un poco este libro que salió hace ya unos 10 años, 11 años, Hamburgo del 2012. No es poco tiempo, la verdad, sobre todo en términos del mundo del videojuego. Ha pasado bastante y digamos que ha fluido bastante agua bajo el puente, ha fluido bastante agua en el río. Pero bueno, acá estamos y estamos justamente para trabajar un poco los textos el texto que hemos elegido. Hemos elegido este texto por dos razones. Oye, es un texto que pude conseguir en alemán, obviamente. Y me llamó la atención porque ustedes ya, los que han seguido este canal, saben que a mí me interesan profundamente los temas de filosofía de la historia. Y pues la relación entre historia y videojuegos, representación de la historia de videojuegos, filosofía de la historia de videojuegos, es uno de los temas que me llama poderosamente la atención. Ya acá en el ámbito del canal habíamos hecho hace un tiempo un seminario sobre el libro de pasado interactivo del profesor Alberto Venegas Ramos. Pongámoslo acá en pantalla simplemente para mostrarlo. Sí, al cual les recomiendo. Ahí están, pasado interactivo. Sí, también es un libro sobre los usos de la memoria y de la historia en los videojuegos. Y digamos que este vendría a ser como una segunda versión de este seminario, es decir, una continuación. En este nosotros vamos a desarrollar un poco unas lecturas en otro orden, y nos vamos a dar cuenta que es interesante cómo se van marcando las escuelas de pensamiento filosóficas, históricas y demás, ¿no? Entonces, la vez pasada habíamos visto el primer capítulo y el segundo, que son como eran capítulos introductorios realmente bastante cortos, casi unas 10 páginas, pero dando la introducción, jugando un poco y demás, pues nos gastamos el tiempo y estuvo bien. Hoy vamos a mirar parte del capítulo 3, de hecho hoy vamos a avanzar casi unas 40 páginas, 30-40 páginas, que es básicamente lo que tenemos planeado ver es esta parte de Das Mittelalter, die Renaissance, sí, die Renaissance y der Zweite Weltkrieg, o sea, la Edad Media. Bien, y la Guerra Fría, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a la Guerra Fría. El tercer capítulo es el grueso del libro. Si nos damos cuenta, de la página 18 a la página 60 y 63. Es decir, tenemos casi unas 45, casi unas 50 páginas. Que de un libro de 110 páginas, más o menos, porque en las 105 empieza la bibliografía, pues es casi la mitad. Es casi la mitad. Entonces, si lo alcanzamos a ver todo bien hoy, si alcanzamos a ver la mitad, perfecto, ¿sí? Y luego, pues, miraríamos un poco, las próximas sesiones miraríamos los otros apartados, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con nuestro capítulo, el capítulo 3, no sin antes volver sobre algunas de las ideas que habíamos puesto en el capítulo 2 y que voy a aprovechar, algunos escenarios precisamente como para dinamizar, precisamente como para mostrar, ¿no? Y quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a mirarlo de manera muy, muy puntual acá. Él dice, está un poco pequeño, vamos a ponerlo más grande. Dice nuestro querido autor Thierry Fuchs, yo creo que ahí se ve perfecto. Yo creo que nos da incluso para un poquito más, para que listo, ahí no tapa la cámara. Bien, nos decía el autor Thierry Fuchs en la introducción, sí, y lo habíamos dicho la vez pasada: So kann man sagen, dass Videospiele nicht die Intention haben, die Realität darzustellen, sondern nur ein Konzept dergleichen. Es decir, los videojuegos no tienen la intención de representar la realidad, ni tampoco de presentarla. O sea, la tarea de los videojuegos o la misión de los videojuegos o lo que se ponen como tarea los videojuegos no es duplicar el mundo, pese a que hayan duplicaciones del mundo en los videojuegos, mundos históricos, mundos simbólicos, mundos geográficos, en fin. Esa no es la tarea. Además, si fuera la tarea, no sería la mejor herramienta. Y no sería la mejor herramienta porque, pues básicamente, la realidad en la cual nosotros nos movemos es la realidad de un mundo físico, de un mundo empírico, de un mundo basado en unas leyes físicas, químicas y demás. Y pues el mundo de los videojuegos son mundos virtuales que están, regidos por otro tipo de determinaciones, de reglas, de normas, ¿no? Entonces, repito, no sería la mejor herramienta. Quizás en un futuro, aunque
cuando yo lo veo poco probable, ¿sí? Hay que tener una perspectiva amplia. Juzgar a un videojuego si es realista o no es realista es no entender qué hace un videojuego. Lo mismo pasa cuando queremos entender una película o una obra literaria. Si juzgamos una película diciendo es que es realista, es que no es realista, mira, no estamos entendiendo. Si quieres algo realista, pues ve una caminata. Una caminata es realismo, ¿sí? Una caminata urbana, una caminata en las montañas, ¿sí? Si quieres una experiencia realista, pues entonces nos metemos, ¿sí? En un traje de buzo y hacemos snorkel y pues buceamos y todo ese tipo de cosas que, oye, pues hay un mundo de posibilidades, ¿no? Y precisamente en la realización de esas posibilidades construimos la realidad. Eso es tesis heideggeriana clásica. Esta no es la tarea de los videojuegos. Los videojuegos funcionan sobre una filosofía de la experiencia. Lo hemos dicho varias veces, lo dijimos la vez pasada, pero esta no es una experiencia de un mundo empírico, sino básicamente de un concepto, de conceptos que se presentan en un mundo virtual. De conceptos que se presentan en un mundo virtual. Y esa es parte fundamental de lo que hacen los videojuegos. Entonces, querer que un videojuego sea realista, repito, es no entender del todo qué hacen los videojuegos. Y muchas veces por hacer muy realista un videojuego, pues el videojuego precisamente pierde en la presentación del concepto que quiere mostrarnos. Y de hecho, el profesor Thierry Fuchs nos lo va a mostrar ahora más adelante con un par de juegos, ¿no? Entonces, volvemos sobre eso. Y bueno, acá lo habíamos puesto, ¿no? Esta es la tesis del canal de filosofía y videojuegos. Sí, esa es la tesis que de una u otra forma ha animado mi trabajo, digamos, o pues si podemos llamar en esto trabajo, ¿sí? En el ámbito de la filosofía y videojuegos, donde pues básicamente lo que a mí me ha interesado mirar es cómo podemos nosotros tener relaciones categoriales o digamos, cómo podemos pensar conceptos a través de videojuegos. Y si nosotros miramos, y valga nuevamente acá la publicidad, si nosotros miramos el listado de, sobre todo de videoensayos que tengo acá, en el juego, en el canal de filosofía de videojuegos, pues son videoensayos orientados precisamente a conceptos que se presentan en videojuegos, ¿no? Let Me Solo Her, el pelagianismo latente del jugador, metafísica de la luz y la oscuridad en los juegos, neoplatonismo y caballeros del zodiaco, que es el renacimiento, 4 juegos para enamorarse del renacimiento. Más adelante vamos a mirar un par de cosas de este video. La quema de libros hecha por los nazis y su aparición en los videojuegos, ¿sí? El Padre Nuestro en los videojuegos, religión y videojuegos, etcétera. Todo este tipo de formas nos muestran que precisamente el mundo de los videojuegos no es una copia del mundo físico, y si lo fuera sería una mala copia, ¿sí? Sería una mala copia. Es otra cosa. Es otra cosa. Y esa otra cosa que es, por lo menos, podemos entenderla en términos de presenta un concepto. Presenta un concepto. Y entonces pues vamos a mirar. Como el libro trata de conceptos historiográficos, pues a nosotros nos van a interesar conceptos historiográficos. Así que vamos a revisar eso un poco. ¿Listo? Y él lo va a mirar un poco en el tema del mundo. Pues va a escoger 4 épocas y las va a escoger de una manera muy simple. Ahorita vamos a caracterizar el por qué. Que son las siguientes: la Edad Media, el Renacimiento, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ya, estos van a ser los 4 momentos del tercer capítulo que él va a llamar Geschichtsdarstellung, Historiografía, Videospiele, o sea, presentación de la historia, historiografía y videojuegos. Entonces dice, este capítulo, ¿sí?, pone en comparación 2 tipos de presentación de la historia. Por un lado, la presentación que hacen los diseñadores en los videojuegos, y por otro lado, la presentación de los historiadores. ¿Sí? Y pues vamos a hacer justamente eso, una comparación. De hecho, él nos lo dice acá arriba, y pues el método que va a utilizar es un método comparativo, es un método histórico por excelencia. Y digamos que no tiene todo el aparato crítico que utilizan los historiadores, porque este es un libro de difusión, lo cual agradecemos. Pero vamos a mirar que trata justamente eso. De hecho, desde el prólogo nosotros lo podríamos ver. Bueno, desde el índice más que desde el prólogo. En el índice él nos lo va a mostrar, ¿sí? Assassin's Creed, por ejemplo, Assassin's Creed 1, presentación de la Tercera Cruzada en la discusión histórica, presentación de la Tercera Cruzada en el videojuego, comparación, resumen. Assassin's Creed 2, presentación del Renacimiento en la historiografía, presentación de la historiografía del Renacimiento en el videojuego, comparación, ¿sí? Lo mismo. Entonces, pues él nos dice, vamos a utilizar un método histórico, y sí, tal cual, ahí está, ¿sí? Vergleich. Vergleich es comparar, ¿no? Comparación.
y pues va a comparar. Entonces vamos a verlo, vamos a ver qué comparaciones logra hacer y cómo podemos mirar nosotros un par de cosas. Para ello pues vamos a utilizar algunas referencias de Assassin's Creed, particularmente del 1, del 2, y vamos a mirar algunos elementos y ejemplos también del Call of Duty World at War y de Battle of the Pacific, que es un juego de guerras que diseñó History Channel. Eso lo vamos a mirar rápidamente en lo que nos dure la sesión de hoy. Entonces bien, él nos va a mostrar, y es como parte en la que él arranca su presentación, ¿sí? Que esta presentación lo dice ahí, ¿no? Dice Einteilung, ¿sí? Die Niedergliederung des Textes, ¿no? Más que introducción, perdón, este apartado sirve solamente como acompañamiento o acompañamiento de los textos, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos tener, dice él en este apartado, un mayor espectro de distintas épocas, ¿sí? Pero oye, nos parece bien. Y él dice, vamos a arrancar en la Edad Media, vamos a dejar el mundo antiguo, porque el mundo antiguo en los videojuegos hasta ahora se ha tratado sobre todo desde una perspectiva mitológica y no se ha tratado desde una perspectiva más historiográfica, lo cual es medianamente cierto. Recordemos que el libro se publicó en 2012, eso quiere decir que tuvo que haberse escrito entre 2011 y 2012. Y es cierto, hay muchos juegos ambientados en el mundo antiguo, ¿sí?, que no tienen una perspectiva mitológica. Assassin's Creed Odyssey es un ejemplo, pese a que sí hay el elemento mítico por ahí. Pero claro, Assassin's Creed Odyssey sale en el 18, ¿no? Está Roma, ¿sí? Que es el famoso juego de gladiadores con el que debutó la generación de consolas de Xbox One y PS4, pero acá todavía no había salido, etcétera, ¿no? Entonces, está bien, él dice, mira, vamos a arrancar en la Edad Media, porque desde la Edad Media es que podemos encontrar en los videojuegos una referencia explícita en términos historiográficos y no únicamente mitológicos. Y bueno, es un punto de partida, ¿por qué no? Seguramente si hacemos la tarea de arqueológica de buscar y de encontrar, pues llegaríamos a un texto un poco más, llegaríamos a ejemplos de videojuegos. Ahí nos acaba de saludar Brad Starali, un gusto saludarte. Y nos pregunta si existe algún libro como esta, Lesen unter Hitler, autor en bestseller Lesa in Dritten Reich, perdón, pero con libros de filosofía y no libros en general. ¿En Alemania te enseñaron algún filósofo nacional socialista? Eso es una buena cuestión. Seguramente tiene que haberlo, pero y lo vamos a mirar en la sesión de hoy, que esto es interesante. Si bien si bien no se evade en ningún momento el reconocimiento del pasado nacional socialista por parte de todos estos profesores y filósofos alemanes, tampoco es algo de lo que se hable explícitamente y todo el tiempo. A ver, para nosotros como extranjeros, latinos en mi caso, pues es normal, uno asocia pues la historiografía del siglo XX de Alemania pues al nazismo, es como, pues sí, o sea, son elementos que se asocian, están ahí, pasaron. Los alemanes insisten en que son un poco más que eso, entonces si bien existe bastante literatura y bastante bibliografía, y por ejemplo cuando tú vas a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, ahí en la estación central, en la Hauptbahnhof, en la librería, te venden como la historia de este pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces la historia de Osnabrück durante la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en Colonia durante la Segunda Guerra Mundial, cómo sobrevivió, no sé, lo que sea, Bochum en el contexto de la dictadura nazi. Esos libros existen en todas las ciudades y hay historiadores y politólogos que se dedican a escribir esos libros y tienen su público y funcionan. En términos generales, la parte de la filosofía, yo creo que quedó un poco, llamémoslo así, blanqueada. Blanqueada es un eufemismo horrible, más porque eran los nazis los que querían blanquear la historia, pero queda un poco negada precisamente porque la filosofía que nosotros estudiamos, la gran filosofía del siglo XX, sobre todo postnacionalsocialismo, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, la escuela de Ritter, ¿sí? En Alemania me refiero, incluso la escuela hermenéutica post-heideggeriana, son profundos críticos del compromiso político del filósofo con el nacionalsocialismo. Uno de los filósofos hubo muchos filósofos que se adscribieron al nacionalsocialismo, muchísimo, normal, es que cuando emerge el nacionalsocialismo, recordemos rápidamente el contexto. El Tratado de Versalles deja a Alemania hundida en la inmunda. Y pues básicamente en la década de los 20 Alemania está en quiebra y además, o sea, no solamente lo que produce
es para Francia, porque así quedó en el Tratado de Versalles, y lo que le queda de utilidad es para pagarle a Inglaterra. ¿Sí? Entonces no tiene plata, no tiene recursos y demás. Cuando llega el movimiento nacional socialista que sube en el 33, pero para que sube en el 33 quiere decir que se fue formando años antes. El nacionalsocialismo surge en el espíritu alemán desde los años 20. O sea, como consecuencia de las heridas de la guerra, quedaron tan humillados que nadie quería ser alemán. Entonces, de un momento a otro llega un movimiento y empieza a decir, no, pues que ser alemán vale, ser alemán es valioso, alemán es chévere, ¿sí? Pues poco a poco esto empieza a empoderar a las personas en general, a la masa. No estoy hablando de una única élite, no, en general. De tal manera que cuando asciende el nacionalsocialismo ya había logrado ciertas cosas que están garantizando un desarrollo económico político, sí, pues mejor. Por ejemplo, ya Hitler y compañía habían decidido no pagar la deuda, sí, a Inglaterra. Lo habían decidido y pues dejaron de pagar. A Inglaterra dijo, bueno, acabamos desde hace 10 años, salimos de una guerra, no nos vamos a meter en otra, ¿sí? Decidieron no seguirle pagando los tributos a Francia y Francia dijo lo mismo y pues todos esos recursos empezaron a nutrir a Alemania y pues cuál es la percepción de cualquier ciudadano y eso vale desde la antigua Babilonia hasta el mundo contemporáneo. Si uno ve un gobierno sólido que tiene trabajo, que tiene recursos, que tiene finanzas, pues uno lo apoya, pues al final de cuentas uno vive ahí, uno no entiende del todo la geopolítica porque la vida particular del individuo a ver, y si nosotros entendemos la geopolítica, la entendemos de manera muy categorial, ¿no? Nosotros no, muchas veces no entendemos la complejidad de las cosas que se ponen en juego ahí. Y no es porque no podamos entenderlas, sino porque nuestra perspectiva, o sea, nuestra visión de las cosas, por más que tengamos la big picture geopolítica, pues es una big picture puramente documental, ¿sí? Hay una cantidad de aspectos que se juegan no documentalmente, se juegan en conversaciones, se juegan en partidos de golf, se juegan en tráfico, influjo de intereses y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando surge el nacionalsocialismo, pues en el 33 y ya se consolida y demás, del 33 al 35 sobre todo hay una gran convocatoria para que todas las personas alemanas que están vinculados a sistemas alemanes se vinculen al nacionalsocialismo. Y la mayoría, muchos, algunos no, y son los que conocemos. Adorno no, Benjamin no, Horkheimer no, ¿sí? ¿Quién más no? Sí, no sé, Hannah Arendt no, que son los filósofos que nosotros conocemos. Pero pues obviamente hubo muchos que sí, el más conocido fue Heidegger. Sí, Heidegger sí, Carl Schmitt también, ¿sí? Joachim Ritter también, ¿sí? No porque dijeran como sí, somos la raza superior y vamos a matarlo a todos, no, eran como de, oye, este es el partido hegemónico, es el que finalmente está pagando nuestros salarios, no entendemos muy bien de qué va la cosa política, hagámosle, si este es un requisito para seguir trabajando en la universidad, hagámosle. Y entonces hay una gran cantidad de filósofos que se vinculan al nacionalsocialismo, no a manera de ideólogos, sino simple y llanamente porque pues son condiciones de trabajo. Punto. Heidegger dice, por ejemplo, en la conferencia, en la entrevista Der Spiegel, de hecho, yo no sé si la tenga acá. Bueno, ustedes, hay una versión de Heidegger, creo que está en editorial Trota, que se llama El Rectorado. La autoafirmación de la Universidad Alemana, ¿será este? No me acuerdo cómo. Puede ser este, pero ustedes no lo están viendo. Ah, bueno, perdón, es que no lo estoy mostrando. Ya, este libro. Este libro es un libro muy sugerente porque recoge como los 3 grandes textos de Heidegger en los que se expresa su vinculación y adhesión al nacionalsocialismo. La autoafirmación de la Universidad Alemana, que es un texto, el discurso del rectorado y la entrevista de Spiegel que da muchos años después, tratando de explicar aquello que él nunca había explicado y es por qué se pasó al nacionalsocialismo. Y él cuenta, por ejemplo, que él después de que obviamente a él le parecía el nacionalsocialismo chévere, no, a ver, simple y llanamente como guía de un pueblo, y él lo dice, pero pues él no se imaginaba ni las atrocidades políticas, ni económicas, ni las persecuciones. Recordemos que para los mismos alemanes les sorprendieron los campos de concentración, algo que para nosotros es connatural a cualquier estado fascista,
el asesinato de lo distinto, para los alemanes fue toda una gran sorpresa, incluso 10 años después. Ellos no estaban enterados, y si se enteraban, se hacían los que no se enteraban, no sabían, muchos de ellos genuinamente no sabían, y simple y llanamente estaban ahí. Entonces Heidegger va a contar en la entrevista del Spiegel que él al final hizo críticas al nacionalsocialismo y lo mandaron a hacer zanjas de guerra, o sea, él tenía que hacer las trincheras antes de que llegaran los soldados, junto con otros profesores, entre ellos cita a Ritter. ¿Sí? Ritter, que fue uno de los maestros de Joachim Ritter, ¿sí? Joachim Ritter, ¿sí? Acá lo hice, ¿sí? Él fue parte del partido nazi en el 37, sí, toda esta gente lo fue. Eugen Fink, ¿sí? Filósofo alemán, también en algún momento se metió al nacionalsocialismo, ¿sí? Y obviamente después de muchos de ellos, cuando cae el nacionalsocialismo dicen, pucha, ¿qué pasó? Y empieza un ejercicio reflexivo. Entonces, repito, filósofos, ideólogos nazis, pues los clásicos, ¿no? Quizás Rosenberg, que es el filósofo nazi por excelencia, con su famosísimo libro El mito del siglo XX. Sí, Alfred Rosenberg, El mito del siglo XX. ¿Sí? Que es un libro del 30 donde pues se expresa justamente la idea, digamos, este es el texto ideológico del nacionalsocialismo, ¿no? Adolf Hitler dijo: debo insistir en que el mito del siglo XX de Rosenberg no debe considerarse como una expresión de la doctrina oficial del partido, y sin embargo, ¿sí? Es uno de los dos grandes bestsellers no leídos del Tercer Reich, junto a Mein Kampf. ¿Sí? Es un libro profundamente filosófico con influencias nietzscheanas y de Schopenhauer y todo ese tipo de cosas, pero es una lectura, digamos, esto sí es ideología del nacionalsocialismo, ¿no? Esto sí es, digamos, como parte de la filosofía y de la ideología del nacionalsocialismo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros leemos a los filósofos que rechazaron, perdón, abrí la ventana del, ya, nosotros leemos a los filósofos que tomaron distancia y rechazaron al nacionalsocialismo, lo cual pues, es muestra de nuestra sensatez como humanos, ¿sí? Pero en un ejercicio historiográfico, digamos, pues sí hubo muchos, prácticamente cualquier persona que ejerciera el ejercicio de filosofía como filósofos, es decir, pues, no sé, que eran alemanes, que habían vivido alemanamente, que necesitaban comprar pan alemán, zapatos alemanes, comida alemana, ropa alemana, pues se vinculaban al nacionalsocialismo porque pues eran condiciones de trabajo. Que su filosofía estuviese vinculada al nacionalsocialismo, no más allá de la búsqueda de recursos para vivir y no más allá de... no más allá de esas necesidades, a tal punto que cambia el nacionalsocialismo del poder y ellos dejan de ser nacionalsocialistas, ¿no? Que es, por ejemplo, repito, lo que va a pasar con Ritter, lo que va a pasar con Eugen Fink, lo que va a pasar con Carl Schmitt. Hay otros que sí son ideólogos profundamente nacionalsocialistas, como Rosenberg, y hay otros que son, digamos, que no es que sean nazis, pero sí les gusta el proyecto, pero no como lo hicieron, pero no están de acuerdo en que la propuesta era interesante y tal, que es, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Y para ello habría que leerse el texto del rectorado. Nos escribe Sofía 13 de marzo, un gusto saludarte, te has leído el Mein Kampf, es fiel la traducción al español por el Movimiento Nacional Socialista de Chile. Mira, lo leí hace muchísimos años, lo leí incluso antes de saber alemán y nunca lo he leído en alemán, si te soy sincero. Entonces, nunca he mirado, nunca lo he mirado. Valdría la pena echarle una comparativa a ver si hay una relación, o sea, si la traducción es buena, si las traducciones están amañadas. Podríamos hacer, ahorita en diciembre no, porque quiero hacer el seminario y nos vamos de vacaciones, pero de pronto en enero hacemos una especie de seminario paralelo no sé, un seminario de filosofía alemana, algo así, y miramos este tipo de curiosidades. Podríamos sacarle un rato, no me parece descabellada la idea. Sofía 13 de marzo, gracias por el comentario. Y no sabía que había una traducción hecha por el Movimiento Nacional Socialista de Chile, lo desconocía. Acá el movimiento neonazi en Colombia se llama Tercera Fuerza. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una historia de paramilitarismo muy fuerte y entonces obviamente, digamos, tenemos nuestra propia dimensión pues, fascista, nazista en este sentido, que no tiene que ver nada con la raza, tiene que ver, bueno,
se toman como símbolos, no, ese no es el discurso, pero se reivindica la figura de Hitler un poco desde esa perspectiva, ¿no? Cuando tengan tiempo, échenle una mirada a la tercera fuerza. No sé si ellos hayan hecho traducciones de Hitler acá o no. Pero me interesa el dato del Movimiento Nacional Socialista de Chile, que repito, lo desconocía. Y nos saluda acá Felipe, no es un gusto saludarte, que en la música de Karl Orff se evidencia claramente que la música es nacional socialista. Sí, la idea de Karl Orff, digamos, Karl Orff era otro tipo que terminó vinculado al Movimiento Nacional Socialista porque le parecía genial esta reivindicación de lo alemán después de que, a ver, recordemos, el imperio alemán, ¿sí? Con Wilhelm I, el Kaiser, ¿sí? Se consolida en 1870, ¿sí? El imperio alemán, la gloria del imperio alemán, ¿sí? 1870. 100 años atrás, 1770 más o menos, Alemania era un granero. ¿Sí? En Alemania no pasaban cosas importantes, eran ciudades chiquitas, eran reinos pequeños, ¿sí? Donde estaban pasando cosas importantes era en Francia, la Revolución Francesa, ¿sí? En Alemania se cultivaba y se cultivaba un montón, ¿sí? Y producían cervezas y de un momento a otro en el siglo XIX Alemania surge al nivel de imperio y compite contra el imperio británico y el imperio francés y el imperio español que ya estaba en cadencia, el imperio otomano, austrohúngaro, o sea, se mete en la lógica de los imperios y es un imperio que dura más bien poco porque dura del 73 hasta el 19 cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, o sea, dura más o menos 40 años. Entonces, esa idea de no ser, de haber sido, de no haber sido nadie, de haber sido todo, de no volver a ser nadie, pues es la idea de vamos a volverlo a hacer todo de una vez, en un plazo de 100 años. Así, incluso de menos de 100 años, o sea, pongámoslo de 1830, cuando muere Hegel, a 1930, cuando sube el nacionalsocialismo. Cuando muere Hegel, Alemania tenía, Berlín era una capital cultural, pero además de eso, poco más, ¿sí? Pero de ahí en adelante Alemania, repito, empieza un ascenso económico-político loco, loquísimo, ¿sí? Luego después de la Primera Guerra cae, luego en la Segunda Guerra Mundial sube, luego después de la Segunda Guerra Mundial cae, ¿sí? Y pues ahora se ha mantenido más o menos un poco a su manera, pero al final de cuentas siguen siendo los que soportan junto con Francia la economía del euro. ¿Sí? En la eurozona, o sea, todavía siguen siendo poderosos y eso repercute en este tipo de comprensiones. Obviamente después de algo como el nacionalsocialismo, pues prácticamente que está como prohibido, ¿sí? De manera social, moral y política, pues digamos, hacer cualquier tipo de defensa. Pero los partidos de derecha en Alemania, por ejemplo, el AfD es como el partido AfD, Deutschland. El AfD es el partido de derecha Alternative für Deutschland, ¿sí? Que es justamente el partido de derecha, donde hay pues representaciones nuevamente racistas, clasistas, xenófobas, ¿sí? Digamos que pueden llegar a ser, incluso algunos de ellos han hablado de que sean simpatizantes con tesis neonazis. Obviamente en términos políticos eso no es muy explícito porque pues se presentan como un partido de derecha tradicional, pero pues este es el partido de derecha radical que ha estado cogiendo cada vez más fuerza, en el Bundestag, acá está, ¿dónde está el lobby? Acá está. ¿Sí? En el Bundestag, lo cual pues, oye, muestra que de todas maneras digámoslo así, es un movimiento dialéctico que no cesa, ¿no? Sofía 13 de marzo nos habla de la Falange Nacional Patriótica de Colombia. ¿Conoces algún ideólogo importante ahí? No tengo ni idea de la Falange Nacional Patriótica de Colombia. No sé si Felipe me ayuda con alguna referencia. No tengo ningún representante ahí. Falange Nacional Patriótica de Colombia. Podríamos buscarlo, pero que se me ocurra, no. Que se me ocurra, no. Miremos a ver quién nos aparece por acá. Falange Nacional. Bueno, pero esto es chileno. Política Colombia, dice que no está en Colombia. Oye, no sé, voy a echarle una mirada. Un saludo de la Falange Nacional Colombiana. El nacionalista.ta. Mira, no tengo ni idea. No tengo ningún ideólogo presente.
Mira, ahí Felipe, que es un compañero acá, también filósofo colombiano, nos va a ayudar. Y Sofía, ¿a ti qué te interesa la poesía colombiana? Felipe Donoso conoce bastante poesía colombiana, entonces si quieres escríbele ahí por interno o luego se ponen en contacto o se siguen ahí y hablan bastante. Felipe, Sofía nos había hecho hace un tiempo unas preguntas sobre el nadaísmo y bueno, ahí estuvimos hablando un tiempo por allá de poesía colombiana. Entonces, bien, bueno, no sé, repito, no tengo ni idea, voy a buscar, no estoy muy al tanto de esto. Bien, vamos a cerrar esta perolata y volvemos entonces al texto que estamos mencionando, que es el texto pues, perdón, el texto del profesor Thierry Fuchs sobre pues, representaciones de la historia en videojuegos. El tema del nacionalsocialismo lo vamos a ver al final de la sesión de hoy y vamos a ver que es interesante porque está pero no está, ¿sí? Mientras que en cualquier libro de historiografía alemana, no alemana es como obvio, pues la Segunda Guerra Mundial la representamos con nazis, acá es como, claro, se representan con japoneses, ¿no? Y uno es como, sí, pero no tanto, no tanto, ¿no? Pero vamos a mirarlo, eso es interesante. Vamos a arrancar con Assassin's Creed 1, ¿listo? Entonces dice, mira, vamos a arrancar con Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 1 es fácil, pues básicamente porque Assassin's Creed arranca con una perspectiva histórica. O sea, el juego trata de representar la historia. Entonces uno dice, pues perfecto, el juego trata de representar la historia, podemos mirarlo claramente en el ámbito de pues, un análisis de la historiografía en los videojuegos, ¿no? Entonces él nos dice, mira, en Assassin's Creed 1 vamos a tener a Desmond Miles, que es un barkeeper, o sea, un bartender, ¿sí? El tipo trabaja en un bar, ¿sí? Y termina siendo secuestrado por, bueno, Enfuhr es como, sí, secuestrado, lo traducimos fácil, por la firma Abstergo, ¿sí? Pues como para tratar de entender un poco algo que está buscando Abstergo que el tipo no sabe qué es, ¿sí? Seine Geschichte spielt im Jahre 2012, ¿no? La historia del juego ocurre en el año 2012, ¿sí? Y básicamente la idea es que Abstergo está utilizando una máquina que se llama el Animus, que ahorita lo van a explicar, para buscar algo que se llama las piezas del Edén, ¿sí? Edenssplitter, ¿sí? Pieces of Eden, o como, sí, pedazos del Edén, el fruto del Edén fue traducido al español, ¿no? Que es una reliquia sagrada cuyo origen en el primer juego no se explica. Sí, eso se va a explicar después. ¿Cómo funciona esto? Funciona de una manera bastante interesante y divertida, ¿sí? Y digo interesante y divertida porque es sugerente lo que proponen. Y es que básicamente hablan de la idea pues, de una teoría. Sí, acá dice Assassin's Creed stellt hier eine Theorie auf, die besagt, dass Erinnerungen und Erlebnisse unserer Vorfahren sich in unserer DNA befinden. Es decir, Assassin's Creed propone la teoría y la afirma de que los recuerdos y las experiencias de nuestros antepasados se encuentran en nuestro ADN. Es algo que eso ya, digamos, como hipótesis, eso existe. Y es la idea de memoria genética, ¿sí? Entonces, la idea de que pues, en nuestra genética hay memoria, claro, que no es una memoria, sí que es una memoria psicológica como lo trata el juego, donde uno puede recordar experiencias, vivencias y demás. Esto es ficción, pero ya dijimos, no nos interesan que los juegos sean realistas, ¿sí? Lo que nos interesan es que los juegos nos muestren un concepto. ¿Y cuál es el concepto que nos va a mostrar este juego? Pues eso es a lo que vamos a mirar, ¿no? Listo, entonces hay una máquina que nos permite justamente desencriptar esta memoria genética, ¿no? Y esta máquina es el Animus. La idea del Animus, ¿sí? En Assassin's Creed, pues va a atravesar, hay distintas versiones, ¿sí? De hecho, si nosotros miramos acá la página web de ellos, en la Animuspedia, ¿sí? Pues nos cuentan que hay distintas versiones del Animus. Este es el primer Animus, ¿sí? Donde aparece donde va, pues, se mete ahí Desmond Miles para hacer la tarea, ¿sí? Luego hay otro tipo de formas de Animus. En la película de Assassin's Creed, el Animus no tiene la forma de una cama o de una camilla, ¿sí? Tampoco de un escenario de realidad virtual, como aparece, acá está chiquito, pero como aparece en Assassin's Creed 4, ¿sí? Sino que el Animus en la película es más bien como una gran máquina
de simulación, ¿no? Una gran máquina de simulación. Hay una película sobre Assassin's Creed que salió por allá como en el 2017, si mi memoria no me falla. La vi por ahí en Netflix o en HBO hace un par de días, valdría la pena revisarla. Pero bueno, ahí está. El Animus es ciencia ficción. La idea de que podemos acceder a memorias genéticas y desencriptarlas. ¿Listo? Entonces eso es un poco lo que nos está diciendo la propuesta. Bueno, mira, ahí Felipe, Sofía dice que no acepta susurros, ¿sí? Felipe sí acepta susurros, pero más en físico. Mentira, estoy molestando. Sí, bueno, ahí te pasa el perfil de Instagram y ahí lo puedes seguir y ahí él te habla de sus eventos de poesía en los que él también participa y demás. Qué pena, ya te echa el agua, Felipe, así que... que ahí está. Bien, sigamos entonces. Básicamente nosotros vamos a jugar como Altair. Nosotros la vez pasada habíamos mostrado algunas escenas, ahorita vamos a mostrar un par más, en las que nosotros somos Altair y vivimos los tiempos de la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada, en las cuales vamos a visitar ciudades como Masyaf, que es la torre donde vamos a estar, Jerusalén, Acre y Damasco. También va a aparecer el templo del rey Salomón y van a aparecer figuras históricas como los grandes templarios Roberto de Sable, por ejemplo, y otros más, ¿no? Entonces, de esto va el juego, de esto va como la primera presentación, de esto se trata el juego y pues sí, más o menos es una muy buen resumen, ¿no? Al final, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es pues confrontar a Al-Mualim, que es nuestro maestro, para volvernos nosotros el maestro, ¿sí? Básicamente porque pues es un juego que ya tiene bastante tiempo, así que no importan los spoilers, y es que Al-Mualim, que es el maestro de los asesinos, se ha vuelto un aliado de los templarios, o sí, está en la lógica de los templarios. Entonces nosotros, por la fidelidad al credo, Assassin's Creed, el credo de los asesinos, pues decidimos acabar con el maestro, nos volvemos nosotros el maestro y pues bueno, eso va a dinamizar la historia. Contexto histórico, presentación de la Tercera Cruzada en la discusión histórica, no en el juego, en la historia. ¿Cómo se representa la Tercera Cruzada historiográficamente hablando hoy en día? ¿Sí? Y pues él nos va a decir lo siguiente, mira, lo voy a resumir de manera muy rápida, ¿no? Entonces, en el año de 1187, el Papa Gregorio VIII, ¿sí? Pues ante la pérdida de Hattin, ¿sí? Llama a Ricardo Corazón de León de Inglaterra, a Felipe II de Francia y al Kaiser Federico I, ¿sí? Federico Barbarossa, y les dice: necesitamos hacer una cruzada, vamos a recuperar Tierra Santa, ¿sí? Y entonces en abril o en junio, más o menos, por cambio de calendario, de 1191, ¿sí? Las armadas del rey, ¿sí? Llegan hasta Tierra Santa, en particular a Acre. Y pues allá empiezan justamente pues a apoderarse de lo que hoy en día nosotros llamamos Tierra Santa. Tierra Santa, ¿sí? Esta ciudad, ¿sí? Dice acá, esta ciudad, o particularmente Acre, ¿sí? Fue tomada después de un asedio de 2 años, que era la típica estrategia de acechar ciudades antiguas antes de que hubiesen bombardeos, como en la Primera, sobre todo Segunda Guerra Mundial. Llegaban los ejércitos, rodeaban la ciudad, las ciudades eran amuralladas, tratar de entrar a esas murallas era un desgaste, pero lo que hacían era cortar líneas de suministro. Una ciudad sin líneas de suministro, sin poder cultivar, o sea, sin poder importar del campo lo que se cultiva en el campo, sin poder sacar de la ciudad lo que se crea en la ciudad, pues es cuestión de tiempo que colapse. Sí, las antiguas ciudades por eso tenían castillos y fortalezas y ahí guardaban las reservas en caso de. Y por eso casos como estos pueden durar 2 años. 2 años ahí dándole vueltas hasta que caen. Sí, cae Acre y después de eso pues va a caer Damasco y Jerusalén va a quedar altamente comprometida, ¿no? A través de la política acción en Acre, ¿sí? Quiso Saladino, ¿sí? Demostrar como su determinación y pues básicamente va a establecer una contrapartida. Y pues básicamente ahí vamos a mirar quiénes son los que están en pelea, ¿no? Él lo dice, ¿no? Acá pues Ricardo Corazón de León, ¿sí? Se va Richtung Jaffa, se va con dirección a Jaffa y de camino se encuentran las armadas y los soldados de Al-Adil, ¿sí? Que es el hermano de Saladino, ¿sí? Ricardo Corazón de León, ¿sí?
mit dem zweiten Teil seines Heeres, con la segunda parte de su ejército, ¿sí? Se da la huida y bueno, en fin, ya está, digamos, como la referencia a la Segunda Cruzada, la podemos mirar en Wikipedia un poco, nos va mostrando como características históricas que no aparecen en el juego. Viele starben durch die Hitze oder verhungerten. Muchos murieron debido al calor o a las hambrunas o porque estaban muertos de hambre, ¿sí? Entonces, el contexto de la Segunda Cruzada es un contexto complicado, es un contexto largo, de la Tercera Cruzada. No se puede resumir simple y llanamente en términos de, no, es que somos asesinos y vamos a matar a 3 o 4 personas. No, es bastante complicado. Como el juego es un videojuego, necesita seleccionar momentos, aspectos, escenarios y pues justamente entrar en ello. Vamos a mirar el contexto religioso, hablamos un poco de eso y mostramos un par de videos para ilustrar esto. Él dice acá que, mira, es ist wichtig in diesem Kontext die Komplexität der religiösen Situation des Heiligen Landes zu beachten. Es importante en este contexto atender a la complejidad de la situación religiosa de Tierra Santa, ¿sí? Porque, sí, dice, die Kreuzfahrer bezeichnen ihre Gegner oft als Muslime oder Sarazenen. Los cruzados a menudo describían a sus enemigos como muslime, o sea, como musulmanes o como sarracenos. Esta descripción muestra que ellos keine Ahnung hatten, no tenían ni idea. No tenían ni idea contra quién peleaban y qué diferencias podrían establecerse. Los musulmanes para aquel entonces ya estaban divididos entre sunitas y chiitas, ¿sí? Y esos son vainas diferentes, completamente diferentes. Son musulmanes, sí, son musulmanes, pero pueden ser tan diferentes como son los ortodoxos de los protestantes. No tiene nada que ver, o sea, sí, pues son cristocéntricos, pero pues, la iglesia ortodoxa, ¿sí? Que surge justamente con el cisma de Oriente por allá en el año 1100, en el siglo XII y demás, siglo XI, ¿sí? No tiene nada que ver con las reformas protestantes. O sea, obvio, uno puede decir, no, cristianismo y mete todo en el mismo saco, pero el cristianismo evangélico, y pongámoslo acá, las iglesias evangélicas gringas, no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con el cristianismo ortodoxo. No tiene nada que ver, y son cristianos. De hecho, no tiene nada que ver que mientras que el cristianismo ortodoxo, ¿sí?, tiene una devoción profunda por las imágenes, por sus íconos, ¿sí? Las tradiciones evangélicas, sobre todo gringas, son iconoclastas, rechazan cualquier representación de la divinidad basándose en ciertas citas bíblicas y más. O sea, de la misma manera en que nosotros en el contexto cristiano, como occidentales, lo entendemos un poco más, independientemente de nuestra fe, reconocemos que hay diferencias, pues los musulmanes también, pero claramente ¿qué ha pasado? El juego no diferencia si son musulmanes sunitas o chiitas, son musulmanes, y los cruzados que se presentan son musulmanes porque así era como llegaron, ¿sí? Los cristianos católicos en ese momento que llegan a las cruzadas, pues llegan y se topan con musulmanes. Y lo mismo pasó un poco ahora con la emergencia del Estado Islámico, ¿sí? La recepción que nosotros tuvimos en el mundo occidental del Estado Islámico fue musulmanes. Y uno dice, oye, pero no solamente son sunitas, son también chiitas y hay otras divisiones. Y entre estas divisiones hay subdivisiones y entre esas subdivisiones hay matices y hay formas y hay... No, pues no los meten en la misma talega de musulmanes. Y... quizás no eran tanto. O sea, quizás no, la bolsa no aguanta tanto. Entonces nos dice, mira, es gab drei Kalifen, no habían 3 califas o 3 califatos, die sich die Herrschaft in der arabische Welt stritten, ¿no? Había 3 califas, o 3 califas realmente, o califatos, ¿sí? Que se disputaban el dominio por Herrschaft del mundo árabe, ¿no? Ahí nos lo cuenta un poco y nos dicen precisamente que en el contexto de la Tercera Cruzada es gab jedoch nicht bloß die muslimische Glaubensrichtung in dem Gebiet der dritten Kreuzzüge, sondern auch die jüdische und christliche. Que no solamente en la Tercera Cruzada no solamente estaban en cuestión el tema de las creencias de los musulmanes, sino también el de los cristianos y el de los judíos. La religión judía era la más antigua de estas, ¿sí? El cristianismo pues, venía como una división del judaísmo, ¿sí? Y básicamente el cristianismo se había dividido tanto como se había dividido el mundo musulmán para la época. Para la época el cristianismo, ¿sí?,
tenía varias divisiones, ¿sí? Está la división de los cristianismos, los arrianos, ¿sí? Estaban los nestorianos, ¿sí? Los arrianos decían que Cristo no era humano, los nestorianos decían que Cristo no era Dios. Y dice, mira, sí, para esta época existían 5 grupos cristianos, ¿sí? En Tierra Santa. Los sirios ortodoxos, los melquiten, que son, pues sí, los melquitas se conocen, la iglesia copta, la iglesia maronita y los nestorianos. ¿Sí? Y die Zusammenleben war jedoch nicht immer friedlich, ¿no? Das Zusammenleben, o sea, la vida en conjunto no siempre era pacífica. Sí, o sea, eso es que las cruzadas fueron guerras entre cristianos y musulmanes. No es tan así. ¿Cuáles cristianos, cuáles musulmanes? ¿Sí? Ahora, independientemente de esto, hay un aspecto interesante que surge y es el tema de las órdenes. Acá hay un comentario, dame un segundito, hablo de esto de las órdenes y ya lo leemos. En las órdenes van a aparecer 2 grandes órdenes, ¿no? Bueno, van a aparecer muchas órdenes, ¿sí? Pero por tema del juego y por tema de dimensiones históricas vamos a hablar de 2. La orden del Temple, los templarios, ¿sí? Que acá dice, der Orden der Tempelritter entstand im Laufe des ersten Kreuzzuges, ¿no? La orden del Temple, o sea, los caballeros del Temple, ¿sí? Se origina en el Imlaufe, o sea, en el desarrollo de la primera cruzada. Y ellos son los que van a poner que los templarios, ¿sí? Nosotros tradicionalmente consideramos que los templarios son caballeros del templo. Pero eso es una mala etimología y es una mala etimología, o sea, funciona porque luego sí estaban destinados a cuidar el templo del rey Salomón, sí, eso sí, sí, y de hecho acá lo dice, ¿no? Acá está, ¿sí? Buscan la parte antigua del templo del rey Salomón y se quedan allá cuidándolos. Pero básicamente eran caballeros del temple. Ellos se caracterizaban y se definían a sí mismos por sus profundas virtudes, dentro de las cuales tenían 3 grandes virtudes, a saber, ¿sí? La Keuschheit, Armut und Gehorsam, o sea, castidad, pobreza y obediencia, que son los 3 grandes votos que se hacen las comunidades religiosas hasta la fecha, precisamente como para mostrar su compromiso virtuoso a una causa sagrada, ¿no? La castidad, entonces, en el caso, en este sentido, la represión del deseo sexual, la pobreza, el deseo, la negación de cualquier deseo de posesión, y Gehorsam, la negación de considerar que mi voluntad prima sobre la del otro. Entonces, bien, listo, son caballeros del temple y dentro de estos caballeros del temple pues hay un montón. Sí, hay un montón. Para el año 1170 habían 1000 caballeros en Jerusalén y más de 10.000 a las afueras de Jerusalén. Estamos hablando del siglo XII. Esto es un montón de gente. Si para nuestra fecha eso es un montón de gente, ¿sí? Pues para esa época era muchísima gente, ¿sí? 10.000 personas es lo que puede tener, no sé, una universidad como la Universidad de La Salle, donde yo trabajo acá por las noches en Bogotá, puede tener alrededor de unos 15.000 estudiantes, ¿sí? Y es un montón de gente, y son 3 sedes, y hay distintas carreras y todo ese tipo de cosas, pues toda esa es la cantidad de templarios que podían haber en una época. Un montón de gente, ¿sí? Y lo que va a pasar es que unos siglos después, prácticamente en 1314, los templarios tenían pues tanta gente, tantas riquezas, tanto poder, ¿sí? Que pues digamos tanto el rey de Francia como el papado los ven como enemigos, así que deciden que desaparezcan, ¿sí? Y los mandan a quemar, ¿no? Los mandan a quemar, algunos los torturan, incluso otros los terminan siendo desollados, ¿no? Sobre ello, pues han surgido una cantidad de teorías de la conspiración y de aspectos un poco curiosos. Él pone acá el ejemplo, digamos, del Código Da Vinci de Dan Brown, ¿sí? Donde pues se muestra que de una u otra forma los templarios no desaparecieron por completo, sino que siguen existiendo, ocultos entre la sombra. Sí, el juego habla de eso, el juego de Assassin's Creed trata de cómo los templarios, después de estar en el apogeo, y al no poder tener, digamos, al ser perseguidos por otras instancias de poder, deciden seguir operando desde las sombras. Algo así como los asesinos. Entonces, mientras que los templarios son caballeros del temple que buscan el orden, ¿sí?
pues los asesinos van a ser como su contrapartida. Y precisamente acá lo muestran, ¿no? La orden de los asesinos. La orden de los asesinos fue fundada más o menos, ¿sí? Vermutlich, o sea, probablemente, en el siglo XI por Hassan Sabah. Eh, Digamos que su primer y mayor éxito, ¿sí? Fue la construcción de la montaña en la montaña de Alamut de sus fortalezas. La fortaleza de Masyaf, ¿sí? Que era pues un gran centro de poder. Y este era un centro de poder que pues digamos está un poco al margen de unos, ¿no? Peleaban contra los sunitas, de hecho acá dicen Die Sunniten waren die erklärten Feinde dieser schiitische Sekte, ¿sí? Los sunitas estaban en contra de esta secta, los asesinos eran una secta chiita, ¿sí? Cuya meta era el orden del califato a través del asesinato, ¿no? Entonces sus víctimas por lo general eran grandes políticos o personalidades profundamente religiosas. Y ya en 1094, ¿sí? 1094, recordemos que la primera cruzada arranca en el 1091 y se demoran 2 años tomando Acre y todo este tipo de cosas. En el 1094, ¿sí? Wurden sie von ihren Gegnern als Assassinen bezeichnet, ¿sí? Son designados como asesinos. Asesinos. Ahora, el origen de esta palabra, den Ursprung dieses Wortes, kann man auf mehrere Bedeutungen zurückführen. El origen de esta palabra puede remitirse a muchos significados, ¿sí? La palabra raíz de Wortstamm, ¿sí? Que se forma con el árabe, ¿sí? Es para... perdón, lo traduzco literal. Den Wortstamm bildet das arabische Wort für Trockenkraut oder Gras, Hashish oder Hashishi. ¿Sí? La etimología se forma a partir de la palabra árabe para hierba seca o pues hierba, gras, marihuana, o sea, hierba. ¿Sí? Hashish oder Hashishi. ¿Sí? Das in der Mehrzahl Hashishishijin. ¿Sí? Lautet. O sea, básicamente es una forma de decir que se asumía, y justamente lo que va a decir, que los asesinos pues eran drogos, eran hippies, estaban trabados, ¿no? Die Bezeichnung war jedoch keineswegs neutral gedacht, sondern bedeutet auch Hashishensfresser oder nicht ganz klar im Kopf. La descripción, estas indicaciones, esta definición, no era de todas maneras neutral, sino que significaba, de esta manera, tragador de hierba, ¿sí? O alguien que no la tiene clara en la cabeza, nicht ganz klar im Kopf, ¿sí? Nicht ganz klar im Kopf. Entonces, la idea, y eso es interesante, según esta referencia, y es una referencia que, digamos, se acepta comúnmente, la etimología de asesino es la misma etimología de hashish, ¿sí? Y tal como se decía antiguamente en árabe, hashishis, hashishishi, Hashishijin, bueno, no sé, no lo puedo pronunciar muy bien, es la idea un poco de, sí, alguien, pues un asesino es alguien drogado, sí, un asesino es alguien que no piensa con claridad. Oye, es una premisa que sigue apareciendo hasta en la literatura, en el extranjero, de que a mí el tipo termina matando al otro porque hace mucho sol, ¿no? En fin, es una muy buena referencia, ¿sí? Y nos va a mostrar algo interesante y el juego va a hacer este énfasis de manera pues muy, muy interesante, ¿no? Bueno, acá nos presenta un poco cómo funcionaba la orden de los asesinos, pero dice que sie verkleideten sich als Derwische, die dank der ihnen zukommenden Verehrung überhaupt Zutritt hatten. Cuando nosotros miramos en el mundo de los videojuegos, ¿sí? Assassin's Creed, ¿sí? No sé, como pues dibujos, formas, capuchas y demás, pongámoslo acá. Nosotros tenemos como una pinta, ¿no? La pinta de los asesinos, ¿no? Tenían como su característica, ¿no? Acá tenemos una visión un poco de conjunto, la mayoría con capucha, ¿sí? Los que se sitúan en el contexto muy antiguo del mundo griego y del mundo egipcio, pues no la tienen, pero del mundo medieval en adelante sí la tienen. Esta es el póster de la película, ahí también la tenemos. Ahí tenemos el de Assassin's Creed 4, también lo tiene. Ahí tenemos a Ezio de Assassin's Creed 2 en su versión de Brotherhood, también la tienen. Ahí tenemos de Assassin's Creed Mirage, que es el último juego, también la tienen, ¿sí? Y dice él, mira, se vestían como dervishe, ¿sí? Los dervishe eran una especie de sacerdotes
sí, musulmanes. Hoy en día, digamos, nosotros los tenemos acá muy relacionados al mundo turco, ¿sí? Y que eran pues claramente... acá tenemos como representaciones un poco más antiguas, ¿sí? Algunas fotos que se conservan, pues estaban representando unas figuras, ¿sí? De pues sagradas, sacerdotales, de poder. Y precisamente es lo que él dice y en el juego se muestra, ¿sí? En el juego básicamente dice están vestidos como derviches, o sea, como una especie de monjes y sacerdotes que gracias, ¿sí? A que son honrados, ¿sí? Podían entrar a cualquier parte de manera muy fácil. Y de hecho parte en el juego, y eso lo habíamos visto en el tráiler de la vez pasada, ¿sí? Tiene que ver con eso. Miremoslo de nuevo. Miremoslo de nuevo y miramos acá el asunto. En un segundo. Yo hago esto y ya acá debería funcionar. Lo hemos visto, vamos a ponernos acá. Es ahí, es ahí. Listo, esto es una mecánica de juego, obvio, esto es una mecánica de juego, pero como mecánica de juego, pues representa un hecho histórico importante, y es que los asesinos estaban claramente, o sea, utilizaban su cercanía con las tradiciones chiitas, su oposición con los sunitas y demás, pues para entender su contexto y proceder, y entendían que el mimetismo y digamos, el esconderse entre el pueblo en el que estaban, pues les ayudaba pues, para llevar a cabo sus propuestas, más que sus propuestas, su propuesta política que era el asesinato, ¿no? Dice, eine Legende, deren Echtheit unwahrscheinlich ist, besagt, dass die Assassinen vor einem Attentat in einem geheimen Garten ein besonderes Kraut rauchten, Hashish. Una leyenda, ¿sí? Cuya autenticidad no es que sea de todas maneras improbable, afirma que los asesinos antes de cualquier atentado iban a un jardín especial a fumar hierba, ¿sí? Ein besonderes Kraut rauchten, hashish, fumaban hashish, opio, ¿sí? Que los relajaba. Mientras que, während sie weibliche Gesellschaft, mientras que tenían compañía femenina, para experimentar cómo se vería el paraíso después de su muerte. Después de su muerte, ¿sí? Mit dem Kreuzfahren Christen Schiiten und Juden hatten sie jedoch kaum Konflikte, ¿no? Bueno, eso va después. Y esto es interesante porque esto precisamente aparece también en el juego. Esto aparece también en el juego y aparece, y se los quiero mostrar, que quería mostrarles el escenario directamente en el juego, no lo logré llegar hasta allá y el Xbox entró en actualización y bueno, en fin, se me complicó. Pero tengo acá listo un video que podemos mostrar y ver precisamente donde está la idea de lo que nos está mostrando acá el autor, ¿no? Revisémoslo rápido antes de acá. Pero pongámoslo. Dice, denme un segundo. Acá. Listo, ahí está el Tahir. Este es nosotros hemos visto eso la vez pasada en el juego. Ahí es donde estaba Al-Mualim, ¿sí? O sea, nuestro jefe. Y allá al fondo está el templo. Mientras tanto, miremos acá un poco los comentarios. Acá Brad Starali nos hace una pregunta sobre el tema del fascismo. Ya lo respondemos. Miremos un momento esta imagen. Y ya mencionamos esto que estamos diciendo. Este es el jardín que, según la leyenda, era un jardín secreto que estaba en las instalaciones de Masyaf, ¿sí? Que era no un jardín frontal, sino un jardín trasero, donde justamente pues, los asesinos se reunían a fumar hierba en compañía de mujeres. Efectivamente ahí pues se ven las figuras femeninas, ¿sí? Y básicamente es un escenario bonito, está muy bien hecho, ¿sí?
Y donde básicamente la idea es que en ese momento ahí solamente podían acercarse los, digamos, representantes más idóneos y dignos de los asesinos, ¿no? Em, y pues justamente es un poco esta idea, ¿no? Ellos iban a relajarse a fumar hierba, hachís, por eso eran hashishin, o sea, los asesinos, los que mascan hierba, ¿sí? Y pues mascando hierba y fumándola y en compañía pues, de estas mujeres que los consentían y los atendían con sus servicios naturalmente incluso sexuales, ¿sí? Pues los preparaban a ellos para llevar a cabo lo que fuesen a llevar a cabo, ¿sí? Porque básicamente eran asesinatos. Y si fracasaban, pues esta experiencia les daba una pista de cómo iba a lucir el cielo. Y eso que es una leyenda en el mundo de los asesinos aparece representado en el primer videojuego. Y es uno de los detalles más sugerentes y más maravillosos que tiene este primer juego, precisamente porque es un decorado. Luego, bueno, repito, el juego salió hace ya muchos años, así que no importan los spoilers. Acá se parte de la batalla final contra el jefe final, contra el Molim, se va a llevar a cabo precisamente en este jardín. Pero oye, es un pequeño detalle, ¿sí? Que hace parte fundamental de la historia de los asesinos, que está hecho vinculado al nombre del credo de los asesinos, y el juego se toma el tiempo de ponerlo. El juego toma el tiempo de ponerlo, ¿no? Nos dice Barat Starali, ellas fueron miembros del Partido Fascista de Inglaterra, donde está Oswald Mosley. Quiero tu PN, dice, vi que existía un anarquismo sionista, has pensado aprender hebreo. Tú como anarquista, ¿qué opinas del anarconacional sindicalismo y del anarcofascismo? Ya que hablan de esto, ¿qué opinión tienen de? Y desconozco la palabra que nos está poniendo ahí Barat Starali, porque no conozco, no sé en qué idioma está, no sé si es hebreo, quiero pensar que es hebreo, pero desconozco en qué idioma está. Bien, digo son muchos comentarios, así que voy a decir dos cositas respecto a ello de manera muy, muy rápida. Tienes razón, tradicionalmente nosotros asociamos, y digo nosotros, o sea, los colombianos, sí, o los bogotanos, no sé, en general, ¿sí? O en general podríamos también proyectarlo en un sentido muy amplio. Vamos a dejar a Altair otra vez caminando, que me pareció simpática su trayecto ahí por el camino. Mientras tanto, nosotros usualmente asociamos los fascismos a fascismos de derecha, ¿sí? Y eso es claramente un discurso de izquierdas. Sí, o sea, los discursos de izquierda siempre han insistido que los fascistas, el fascismo es de derecha. Y eso ha sido así precisamente, pues, a ver, desde la misma desde la misma consolidación del fascismo, ¿no? Que hayan fascismos de izquierda o de derecha es un hecho, ¿no? O sea, para un movimiento totalitario no tiene por qué ser de derecha. Lo que pasa es que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver los que son más fácil, o sea, se consolidan más fácil, ¿sí? Partidos totalitarios de derecha que de izquierda, aun cuando yo creo que eso es una ilusión. Yo no creo que sea más fácil, sino que vemos que se hace más fácil. Y en el fondo, ¿en qué sería y cómo podríamos definir la idea del totalitarismo? Pues a ver, su nombre es bastante claro, ¿sí? La idea de una realidad total que prima sobre cualquier otra forma de realidad. Eso es una forma totalitaria y pues que va de la mano, uno, de la anulación de la libertad de opinión, dos, de la anulación de la diversidad de formas de vida y de formas de ser, y tres, y esto es algo que va a decir Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, el totalitarismo se arroga sobre sí un poder que ni siquiera los teólogos medievales le daban a Dios, y es el poder de cambiar el pasado. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura se hacían la pregunta, bueno, ¿puede Dios cambiar el pasado? ¿Puede Dios cambiar la historia? Si mi papá murió, ¿puede Dios hacer que no haya muerto? Y la respuesta es no, porque Dios vive en un eterno presente y eso no se puede. Y en fin, pero eso lo responden mítica y metafísicamente y teológicamente. La tradición, toda tradición fascista trata de inventar su propia historia y con la propia historia acomoda su pasado. Y yo creo que justamente al negar el pasado, o mejor dicho, al crear un pasado a la medida de una idea política, uno se subestima los efectos de la historia, lo que Gadamer llama la Wirkungsgeschichte, o sea, no solamente la historia efectual, sino los efectos
que tienen las cosas en la historia, las ideas, los pensamientos, las propuestas, las enemistades, las amistades y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí es donde todo totalitarismo falla, ¿sí? Tanto de izquierda como de derecha. Pero sí, entonces eso valía la pena y como mencionarlo. No sé, entre mis... No tengo aprender hebreo entre mis prioridades. Me gustaría primero aprender... El primero mi siguiente idioma, obviamente siempre quiero perfeccionar el alemán, pero el siguiente idioma que quiero aprender es el italiano y si me queda tiempo latín. Pero bueno, vamos a ver, de pronto en algún momento termino aprendiendo hebreo. No soy muy bueno con los idiomas, no es lo que más se me facilita. Entonces me cuesta un poco, los disfruto, pero me cuesta un poco, así que me lo tomo a mi tiempo. Me lo tomo a mi tiempo, ¿sí? Dice Brad Starali, para que se tenga más contexto tienes que leer el primer mensaje. ¿Por qué relaciones el fascismo con la derecha? Si por ejemplo María Sofía, María Richard son feministas psicologistas que fueron importantes del voto de la mujer y los creadores de la tercera vía como Charles Mazorras eran marxistas en un principio. Sí, de acuerdo. No sé si ese era el primer mensaje. Bueno. No sé, me refería a la palabra que estaba ahí escrita que no entendí de qué era. Bueno, bien, vamos a dejarlo así y seguimos todavía nos quedan más o menos 20 minutos y quiero terminar de por lo menos llegar a Assassin's Creed 2. Entonces, bien, estos son los asesinos. Los asesinos eran gente que, repito, reciben el nombre porque mascaban hierba, ¿sí? Hachís, ¿sí? O sea, opio. Y se les llamaban los mascadores de hierba porque decía la leyenda que había un jardín donde antes de ir a matar gente mascaban hierba y se acostaban con mujeres, ¿sí? Sí o no, esto también pueden ser cosas de fantasía, pero oye, pues ahí está. Hay una novela que se llama Alamut y la habíamos mencionado la vez pasada, escrita por Vladimir Bartol, ¿sí? Que es una novela que está inspirada precisamente en Hassan Sabbah, ¿sí? Que es el fundador de los asesinos, ¿sí? Que es como lo habíamos mostrado, al fundador de los asesinos. Y es una novela interesante. Sí, de hecho acá lo hice. Este libro fue una de las inspiraciones que sirvieron para la popular serie de videojuegos Assassin's Creed. De hecho, el credo de los asesinos, el credo que aparece en el juego de nada es verdad, todo está permitido, es uno de los secretos que le cuentan a los asesinos cuando están en este jardín, precisamente, cuando están ahí en el jardín que estamos mirando acá, ¿sí? En algún momento en la novela. Cuando tengan tiempo, léansela. Es una novela de corte histórico. Es buena, si a uno le gusta un poco digamos, la novela histórica, es buena. Pero bueno, la verdad a mí no me gustan mucho las novelas históricas, o sea, las leo y entiendo y tales. Siempre me gusta más la ficción, pero está bien, está bastante buena, vale la pena echarle una mirada, además porque es una novela que fue escrita en esloveno. En esloveno, no es muy conocida. Debe estar online, yo creo. Si la llego a encontrar, la pongo acá en la descripción del video cuando lo suba a YouTube. Bien, dejemos esto ahí y vamos entonces a devolvernos al libro. Entonces acá nos van a decir, mira, bueno, y los asesinos tenían que saltar de unas torres. Sí, eso se sabe, eso es conocido. Era una de las anécdotas más conocidas de los asesinos, ¿sí? Que en ese momento el líder de los asesinos dice, para demostrar que mis asesinos no tienen miedo de morir, ¿sí? Van a saltar de una torre, ¿sí? Entonces, miremos a ver si acá tenemos como la escena en la que Al-Mualim le hace que los asesinos salten. No lo tengo, bueno, luego los mostramos. Esa escena aparece en el juego, ¿sí? Pero realmente, y el juego hace de ello una mecánica, el juego hace que nosotros podamos saltar de grandes alturas porque era una de las prácticas que más llamó la atención del mundo de los asesinos, ¿sí? En un momento, de hecho, valdría la pena buscarlo. ¿Cómo es que se llamaba acá nuestro amigo? Asesinato del Molin. No lo encuentro. Bueno, ahora lo busco con un poquito más de calma. Sí, hay un momento en el que Al-Mualim le dice a los asesinos, ¿sí? Que salten. Y los asesinos saltan,
¿sí? Y en ese momento la gente dice como, wow, ¿quiénes son estas personas que no le temen a la muerte? Pero no es que no le teman a la muerte, sino que los asesinos sabían que podían caer en camas de paja preparadas para ello y que se vuelve una mecánica en el juego. Se vuelve una mecánica en el juego y pues es una de las cuestiones, ¿sí? Más interesantes, digamos, que históricamente aparecen. E incluso hay referencias. Peirce en uno de los textos, de sus textos de filosofía, trae el ejemplo de los asesinos que saltan, ¿sí? A partir de sus creencias, cuando Peirce está por allá analizando un poco el tema de estas creencias, ¿no? Obviamente sobre el tema de los asesinos hay muchas Verschwörungstheorien, o sea, muchas teorías de la conspiración, ¿sí? Que afirmaban que los asesinos eran templarios escondidos y que estaban dividiendo el mundo musulmán y bueno, todo ese tipo de cosas, sí, ese tipo de cosas se apareció y pues la figura, sí, de los asesinos pues va a atravesar como el mundo histórico, ¿no? Entonces él dice, listo, habíamos dicho que vamos a comparar el juego y la historia, hemos presentado un poco la historia, ahora miremos, sí, pues mostraros de qué iba el juego, mostraros un poco de qué iba la historia, mostramos básicamente cómo se va articulando esto, ¿sí? Darstellung des dritten Kreuzzuges im Videospiel, presentación de la tercera cruzada en el videojuego. Primero, la presentación de la historia. ¿Sí? Entonces dice, bueno, lo primero, ¿sí? Es que nosotros vamos a encarnar a un personaje que se llama Altair. Altair no parece ser un personaje histórico en ningún sentido, ¿sí? Su nombre significa Der Fliegende, ¿sí? O sea, el que vuela, o literalmente el águila, ¿sí? Y pues si nosotros miramos la constelación de Águila, que es una constelación que nosotros tenemos en ¿cómo es que se llama? En nuestra carta, ¿sí? Sí, nuestra carta, no sé cómo se llama, carta celeste. Yo estoy tratando acá de mostrarles algo y no lo está compartiendo. En nuestra carta celeste, la constelación del águila, su estrella más sagrada es precisamente Altair, ¿sí? Altair o Aquila, ¿sí? Esto es una constelación que por su posición en el mapa celeste, en la carta celeste, ¿sí? Fue descubierta básicamente, pues, por el mundo más, no tanto por el mundo europeo como por el mundo semita, ¿no? Pues por donde se podía ver. Pero ahí está la constelación de Águila y acá tenemos, sí, Altair como la estrella más importante y más brillante de la constelación y pues el videojuego lo trae a colación precisamente poniéndonos en un personaje, sí, que nosotros pues tenemos que manejar. Dice Felipe que Altair es una de las estrellas más visibles luminosas en el firmamento. Em, sí, no, yo no soy muy ducho para identificar estrellas. Hay una aplicación muy bonita que me gusta y de hecho la tengo en el celular cuando me pongo en modo friki, que se llama Stellarium. Antiguamente era gratuita, yo no sé si todavía lo sea. Sí, e incluso está para computador, donde, oye, tú puedes básicamente mirar y con el celular es bastante cómodo porque incluso tú lo mueves y gracias a no sé cómo se llama, el acelerómetro, bueno, lo que detecta el movimiento, ¿sí? Va mapeando un poquito el cielo y te permite encontrar algunas de las estrellas y te permite hacer zoom y demás y te da informaciones. Entonces, cada vez que miremos el cielo estrellado sobre nosotros y veamos a Altair brillando en el fondo, podemos recordar que esta estrella tiene el nombre de uno de los personajes de la historia de los asesinos, de aquella gente que mascaba, ¿sí? Que mascaba hachís, ¿no? Para saltar. Nos pregunta Sofía 3.5, no sé cuánto es grandes alturas. No entiendo la pregunta y me perdí. Bueno, ahorita si quieres escribirla de nuevo y la revisamos. Listo, entonces, acá, listo. Entonces, vamos a manejar Altair, ¿sí? El águila es un símbolo de muchas religiones y simboliza el poder del espíritu, ¿no? Incluso aparece en el escudo de Estados Unidos, lo dice él, aparecía en el Imperio Romano y oye, pues bueno, vincular a Assassin's Creed, ¿sí? Pues con el águila pues tiene pleno sentido. Incluso, y esto no es eh, esto no es simple y llanamente, pues digamos, coincidencia, esto es plenamente intencional. Denme un segundito, acá está.
Cuando nosotros miramos el logo de Assassin's Creed, se parece al cráneo de un águila. Sí, y esto está como ya muy estudiado y demás. De hecho, el diseño se trata de eso. En una de las mesas de trabajo, ahora no, en una de las mesas de trabajo del juego aparece un cráneo de un águila que se ve más o menos así. Así se ve un cráneo de un águila, ¿sí? Y este es el logo de los asesinos. Entonces los asesinos, desde de entrada, ¿sí? La figura del asesino está vinculada a la figura del águila y Altair es la estrella más brillante de la constelación del águila y nosotros vamos a manejar el águila y de hecho se va a manejar la idea del sentido de águila, que es una especie de sentido espiritual en el cual nosotros podemos como identificar a nuestros enemigos y entramos como una especie de... No es un mundo espiritual, pero es como una percepción superior, ¿no? Y es una mecánica de juego que aparece prácticamente en la mayoría de las entregas, ¿no? La figura del águila es una figura poderosa y pues digamos que tiene todo su rol y su desarrollo y su desempeño en el juego. Nos dice Sofía, o sea, dijiste que saltaban de grandes alturas. ¿Cuánto era más o menos eso? Oye, no tengo ni idea. Preguntemos altura Torre Masyaf, asesinos. Asesinos, a ver de cuánto podían, ¿sí? Torre de Masyaf, ¿sí? De que se retiraran. ¿Cuánto mide Altair en Assassin's Creed? No, Castillo de Masyaf. Pues claramente no tengo ni idea cuántos metros puedan ser, pero pues fácilmente son claramente más de 3 5 metros, ¿sí? Obviamente estos son ruinas, es de suponer que habían torres un poco más altas, ¿sí? Un poco más altas. Y oye, pues estamos hablando de condiciones en el siglo XII, donde no es que tuviésemos las medidas de seguridad idóneas como para que pudiésemos saltar más de 2 3 4 pisos sin hacernos daño. Fácilmente podemos estar hablando de unos 10 15 metros, no sé, le calculo. Acá a ojo de buen cubero le pido el favor a alguno de nuestros asistentes que tenga conocimientos en ingeniería, ¿sí? Nos ayuden. Altura, yo le calculo unos 15 metros más o menos. Me parecería como una altura más o menos de lo que podría tener una torre según la reconstrucción imaginaria del castillo. Y pues a falta de mayor información en estas páginas de internet. Aun cuando no sé si... Mira, el castillo en sí se encuentra en una plataforma a unos 20 metros sobre la llanura, pero 20 metros por encima de la llanura, pero no dice cuánto mide. Y si lo buscamos en inglés, dice que él no existe y en alemán, pues el castillo de Masyaf no aparece acá. Vamos a dejarlo de este tamaño para volver al texto y terminar de leer un par de cositas. Sí, te quedo debiendo el dato, Sofía, te quedo debiendo el dato exacto. No sé, repito, le apuesto entre unos 15 y 20, pero vamos a mirar. Bien, entonces manejamos Altair, la figura del águila, el simbolismo del águila es fundamental y entonces va a decir el autor, oye, es una muy buena referencia. Es una muy buena referencia porque si bien no hay un eco histórico en ningún sentido de una figura del águila ni demás, pues le da unidad al juego. Le da unidad al juego en torno a, pues precisamente la memoria genética. Es una memoria genética de un tipo que se llama Altair, ¿sí? Que de una u otra forma sus discípulos van a heredar y ellos también van a poder hacer algo por el estilo y estamos como vinculados a través de una línea y una tradición que nos permite tener como ciertas habilidades y una especie de historia en la sangre como asesinos, ¿no? No mascadores de hierbas, sino pertenecientes a un credo, aun cuando, oye, ¿por qué no? En las ciudades de Acre, Jerusalén y Damasco, ¿sí? Se encuentran a menudo, ¿sí? Personas que nos llaman, ¿sí? Que nos hacen atender nuevas noticias y pues nuevas indicaciones, ¿sí? Algunos nos avisan que Ricardo Corazón de León, ¿sí? Ya se fue rumbo a Jaffa, otros nos dicen que la ciudad está lista para ser tomada, ¿sí? Otros nos invitan nos invitan a Jerusalén y demás. O sea, el desarrollo de la historia se da a través de cosas que hacemos, pero sobre todo de lo que nos van contando los personajes en la medida en que jugamos. ¿Sí? En la medida en que jugamos, ¿sí? ¿Qué pasa con el ámbito de la religión? Y él dice, mira, en el ámbito de la religión no hay ninguna cosa. Siendo un conflicto tan profundamente religioso, no hay nada
que sea religioso en el juego, ¿sí? Y lo está diciendo, ¿no? Es die religiöse Situation in Nahen Osten ist bis heute sehr komplex. La situación religiosa en Medio Oriente o en Oriente Cercano, literal, es hasta ahora bastante complejo, ¿sí? En el juego fue, sin embargo, sumamente simplificado. Acá no hay ninguna conversación de sunitas ni tampoco de chiitas, ¿sí? Se dicen que sí, hay conflictos entre cristianos y musulmanes, pero el conflicto podría ser claramente político. Se dice que es religioso, ok, pero la religión no aparece. La religión no aparece, ¿sí? O sea, nosotros no asistimos a ritos cristianos, nosotros no asistimos a ritos musulmanes, no se entiende tampoco de qué va, cuál es el discurso cristiano y cuál es el discurso musulmán. Es gente en conflicto y nosotros somos asesinos que vamos a mantener el balance matando a los que nos digan que hay que matar. Ok, pero sí, tiene toda la razón. La religión, ¿sí? Simple y llanamente queda enunciada, pero está completamente, me gusta la palabra en alemán, vereinfacht, o sea, simplificado. Einfach es fácil, literal, einfach es fácil, easy, fácil, y vereinfacht es hacer algo fácil. Hacer algo fácil es hacerlo muy simple, y en este contexto, en este sentido, lo que significa es que la religión fue tan simplificada, tan facilitada en términos de cero complejo, cero difícil, cero nada, que pues desaparece cualquier perspectiva religiosa en el juego. Sí, y entonces él dice, mira, así que aquí sale una pregunta, y una pregunta que se hace el mismo personaje en el juego, se la hace Altair, ¿sí? Y él dice, so stellt sich der Protagonist Altair die Frage, warum Menschen für eine religiöse Sache in den Tod laufen und andere mit sich ziehen. Así que Altair, el protagonista, se hace la pregunta, ¿por qué los seres humanos, ¿sí?, están dispuestos a morir por una cosa religiosa o por una causa religiosa e incluso llevar a otros consigo? Eso es una pregunta actual, esa pregunta nos la hacemos hoy. Eso muestra que Altair es un personaje del siglo XXI puesto en un juego ambientado en el siglo XII, ¿sí? Pero 11 en este caso, pero Altair es un personaje del siglo XXI. Ese tipo de preguntas nos las hacemos nosotros. Nosotros nos preguntamos por qué morir por religión y por qué llevar a otros a morir por religión. Esas preguntas en esa época eran evidentes, era obvio, pues porque obvio sí, pues porque si hay que morir por algo es por la religión. Para nosotros es confuso. Y entonces nos va mostrando algo interesante. Tener personajes, ¿sí? Un personaje, como en este caso Altair, en un videojuego histórico nos permite a nosotros crear representaciones historiográficas no realistas, ya dijimos que son, o sea, no es el camino, no es la manera y no es lo que nos interesa, pero sí nos permite establecer diálogos, ¿sí?, con estas perspectivas historiográficas o históricas, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos, una cosa es la comprensión que había de la religión en la época de las cruzadas y otra es la comprensión de la religión que tenemos nosotros hoy, 800 años después. Altair se hace una pregunta profundamente postmoderna en un contexto, ¿sí?, claramente medieval. Y pues obviamente esa conversación genera una cantidad de sentidos que los capta el jugador. No son representativos de la época y alguno podría decir sí, pero es que ningún asesino se haría esa pregunta o de podérsela hacer se la haría, pero no sería una pregunta del todo genuina porque pues parte de unos referentes en los cuales, a ver, si voy y fumo hierba y voy y estoy con mujeres en algo que simula el paraíso, en caso de que yo muera para saber que hay un paraíso, luego no me voy a estar preguntando de por qué hacen las personas lo que hacen por la religión. Obvio, pues si yo también lo hago. Sí. Entonces esto es un diálogo anacrónico claramente, pero que el juego lo permite formular, y eso es una cuestión bien interesante, ¿no? Dice, bien, Darstellung der Orden, ¿cómo se presenta la orden, no? Entonces mira, en el juego, sí, aparecen muchas órdenes, sí, o mejor dicho, entran en juego muchas órdenes, pero el juego nada más va a presentar dos. En las cruzadas estaban la orden de los templarios, la orden de los asesinos, la órdenes hospitalarias, la orden de los teutones, ¿sí? Van a haber muchas órdenes mendicantes, van a terminar también metidos por allá y demás, ¿sí? Esta idea de que se trabajan en órdenes militares, órdenes de caballería, va a ser fundamental. Básicamente van a ver como las
más importantes, que son las órdenes religiosas, las órdenes militares, las órdenes hospitalarias, ¿sí? Como las tres, y cada cual tiene como sus diferencias. Dentro de las militares, obviamente la más conocida fue la de los templarios, ¿sí? Pero hubo otros, la de Calatrava, por ejemplo, ¿sí? Que es una orden importante y que de hecho esa todavía existe. Como orden militar religiosa, ¿no? Y entonces dicen, pero el juego se va a dedicar básicamente a dos órdenes. Los caballeros templarios, de los cuales pues ya hemos mencionado un poco, ¿sí? Que básicamente van en busca de esto que llaman el fruto del Edén, que se supone que Roberto de Sable encontró en el templo de Jerusalén, y la orden de los asesinos, cuya tarea es básicamente, ¿sí? Pues combatir a los templarios. Entonces, sie kämpfen gegen Dogmen, die die Menschheit manipulieren, auch wenn sie selber unter den Dogmen ihres Ordens leben, ¿sí? Ellos pelean contra el dogma de que la humanidad, ¿sí? De que la humanidad debe ser manipulada, incluso, ¿sí? Para llevarla a vivir bajo un cierto orden. El credo de los asesinos reza de la siguiente manera: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nada es verdad, todo está permitido. Repito, es un credo que, bueno, el juego se llama Assassin's Creed, la saga se llama Assassin's Creed, y como creed, como credo, va a aparecer en prácticamente todas las entregas de una u otra manera. La formulación no es históricamente original de los asesinos, pero aparece en la novela de Alamut que acabamos de mencionar, la que fue publicada en eslovaco, sí, en Eslovenia, perdón. Entonces, sí, ahí aparece y el juego lo retoma directamente de ahí, ¿no? In diesem Sinne soll man nichts, was einem gesagt wird, aufs Wort glauben und ständig skeptisch sein, nicht manipuliert zu werden. En este sentido, lo que se debe hacer, ¿sí? Eso es lo que está subrayado en azul, ¿sí? Es no creer las palabras y mantenerse escéptico para evitar ser manipulado, ¿sí? Entonces, los asesinos son presentados como una secta chiita, no como musulmanes, ¿sí? Y de esa manera, si scheinen frei, o sea, ellos se muestran libres de cualquier religión. Vom jedweder Religion zu sein und nur ihrem Credo vor allem ihren Meister zu folgen. Ellos se muestran como seres libres que no pertenecen a ninguna religión y que solamente siguen a su credo y a su maestro. Listo. De todas las órdenes que aparecen en la cruzada, el juego toma dos. ¿Listo? Y toma la de los templarios, que ya la hemos mencionado, y toma la de los asesinos. Y los asesinos, que son las que nosotros pues nos vamos a encarnar, pues básicamente nos muestra que antes de cada misión el jugador debe recoger información de su víctima para llegar al tiempo, o sea, en el momento exacto y al lugar exacto para llevar a cabo esto. Listo, comparativa. Estos son 2 páginas, vamos a mirarla de manera muy rápida, ¿sí? Comparativa. El juego Assassin's Creed, ¿sí? Fügt sich sehr gut in die heutige geschichtswissenschaftliche Darstellung des dritten Teils. Dice, el juego de Assassin's Creed se incluye de manera bastante buena en las discusiones historiográficas actuales, geschichtswissenschaftliche Darstellung, o sea, Darstellung, presentación, y geschichtswissenschaftliche, o sea, de las ciencias históricas. La manera en la que ha sido representada la Tercera Cruzada en Assassin's Creed, ¿sí? Corresponde con bastante fidelidad a lo que en términos de las ciencias históricas se dice hoy sobre la Tercera Cruzada. Obvio, no es un archivo histórico, ni no busca hacerlo, es un videojuego, pero sirve como una forma de memoria, o sea, la manera en la que nosotros entendemos hoy por hoy lo que fue la Tercera Cruzada se entiende muy bien en el contexto en general del juego. No existe un personaje Al-Mualim, no existe un personaje que se llama Altair, estos son símbolos que son traídos y demás, pero la dinámica, y lo habíamos dicho, la historia fluye de fondo, ¿sí? Es como un telón, y lo voy a decir ahorita, pues funciona y funciona bastante bien. De hecho, y le llama la atención al autor que para la creación del juego se hayan tenido en cuenta la ayuda de ciertos historiadores, ¿no? Acá dicen Die Hilfe vom Historiker, ¿no? Se buscó la ayuda de historiadores como el doctor Paul Kopp y el doctor David Nicole. ¿Sí? Son personas que trabajan en la Universidad de Pensilvania
y este otro trabaja en la Universidad de Londres, ¿sí? Y the research, o sea, la investigación, no solamente se redujo a 2 historiadores, sino que los artistas que diseñaron el juego tomaron miles de fotos y estuvieron mucho tiempo haciendo grabaciones de video de las zonas y demás. Y esto va a pasar en otros juegos de la saga. En otros juegos de la saga, ¿no? Entonces, en comparación con la investigación histórica en el ámbito de la religión, ¿sí? La presentación de, de la religión en los videojuegos ha sido supremamente simplificado. Sea vereinfacht, sea. ¿Sí? Se simplificó muchísimo. ¿Sí? Y él se hace la pregunta, ¿de dónde viene esta simplificación del problema religioso en los videojuegos? Hay una discusión, hay un tema que a mí me interesa y en los seminarios lo hemos hablado mucho. A mí me interesa mucho la relación entre religión y videojuegos. Y acabo de conseguirme este libro. Lo que pasa es que es muy grande, no, ni lo he empezado a leer, voy a ver cuándo le saco rato. ¿Sí? Tiene como 700 páginas. Y se llama, a ver, se los muestro acá en la pantalla para que le echen una mirada. Se llama Computerspiele im Religionsunterricht als Beitrag zum Dialog mit jugendlicher Lebenswelt, ¿no? Juegos de computador en clases de religión como contribución al diálogo con el mundo de la vida de los jóvenes. Lebenswelt, Jugendlichen Lebenswelten, ¿no? Ese concepto de Lebenswelt es fenomenológico. Y bueno, ahí tenemos una última cena en 8 bits. Y pues bueno, el texto se trata de eso. Este es un libro que salió este año, es del 2023, está fresco. Vamos a ver a ver cómo nos va. De pronto hasta valdría la pena hacer algún día un seminario. Lo que pasa es que un seminario de un libro de 600 páginas pues nos gasta, pues nos vamos todo el año. Pero oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y él se hace la pregunta, ¿por qué hemos simplificado la religión en los videojuegos? ¿Por qué hemos simplificado la religión en los videojuegos? Y él dice, mira, él dice, y siguiendo la tesis de Jasper Juhl, que es uno de los teóricos más importantes de los videojuegos y que hemos mostrado que ha trabajado en los Game Studies desde el comienzo y demás, él habla en su libro Half Real, ¿sí? Que un juego en el fondo es un fundamento. En su fundamento y en el fondo es un mundo ficticio, es una simulación. Y entonces aquello que es difícil simular, pues no lo ponemos en la simulación. Y la religión es muy difícil de simular. No porque no entendamos cómo funciona, lo entendemos muy bien, ¿sí? De hecho, hay juegos que caracterizan e ilustran, ¿sí? De manera maravillosa el tema de la religión. Far Cry 5, por ejemplo, ¿sí? Donde básicamente nosotros hacemos parte de una secta cristiana norteamericana que está dispuesto a matar porque su pastor les dice que maten. En fin, es una locura. Pero el punto es, lo que no entendemos es su contenido. O sea, podemos caracterizar, dibujar, ¿sí? La religión. Hay un videojuego que a mí me gusta mucho que es Darling, I Joined a Cult. Es un juego tipo... denme un segundito y se los comparto acá. Es este, ¿sí? El juego se llama Honey, I Joined a Cult, ¿sí? Es un juego tipo Tycoon, ¿sí? Donde básicamente lo que nosotros hacemos es, pues, eso, crea, personaliza, expande tu propia secta en la década de los 70 mientras escuchas música funky querida, me uní a una secta. Y sí, básicamente nosotros podemos hacer como una especie de centro en el cual, pues bueno, acá hay un par de hippies, ¿sí? Durmiendo hasta con coronas, con una estatua de Cupido, ¿sí? El género Tycoon es básicamente un género en el cual nosotros tenemos que crear una especie de espacio, ¿sí? 2D, donde nosotros tenemos una vista cenital, aun cuando con cierta profundidad de visión, ¿sí? Y pues básicamente, pues sí, el juego se trata de crear una secta, de crear una secta. O sea, entendemos cómo funcionan las sectas. Obvio sí entendemos cómo funciona la religión, pero nos cuesta mucho simularla porque lo que no entendemos son sus contenidos. No entendemos el componente sacrificial, no entendemos por qué la religión ofrece consuelo, no entendemos por qué recurrimos a la religión cuando no tenemos a dónde más a recurrir, no entendemos por qué en el momento del nacimiento o la muerte buscamos la religión como respuestas porque no sabemos qué más hacer. Si a mí se me muere mi mamá, pues ¿qué hago? Pues
no sé, yo la llevo a una iglesia y le digo, padre, se murió mi mamá, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque, pues no sé, hay otras tradiciones, hay gente que las vuelve joyas y libros y las mezcla con pinturas y hace cuadros y ese tipo de cosas. Y eso son respuestas no religiosas, pero las respuestas tradicionales, tradicionalmente religiosas. De hecho, los historiadores de las religiones consideran que la religión nace en el momento en el que se le da culto a los muertos y en el momento en el que se bendice a los recién nacidos. Y pues sí, sí, justa, y eso es difícil, eso es todavía muy difícil de representar la religión, repito, no porque sea difícil técnicamente, sino porque lo es categorialmente, categorialmente. Bien, terminemos entonces con lo que nos está diciendo ahí. En este sentido, la religión sí ha quedado súper, súper simplificada, así que, bien, sí. Ahora, si le pusiéramos un componente muy religioso, quizás el juego no tendría mucho sentido, ¿sí? No generaría, no sería tan divertido, ¿sí? Kein Spaß, ¿sí? O sea, no resultaría divertido. Entonces, pues, y como la mayoría de jugadores, dice ahí, weil die meisten Spieler keine Experten für Religionen sind, ¿sí? Como la mayoría de jugadores no son expertos en religión, oye, mira, con que les pongamos un conflicto elemental que podamos entender y sirva para dinamizar la historia, funciona. Entonces, el juego mantiene en términos religiosos un dualismo. Nos habla de templarios y asesinos, nos habla de católicos o de cristianos y musulmanes, nos habla de defensores del orden y defensores de la libertad, ¿sí? Sí, hay como una especie de dualismo, ¿no? Una especie de dualismo y pues bueno, es un asunto que vale la pena que se tenga ahí en cuenta. Y para terminar, quiero terminar, nos queda esta página, así que vamos a terminar con ella porque ya se nos pasó el tiempo. Dice, mientras tanto, la presentación de los templarios, sí, es más bien heredera de una teoría de la conspiración moderna. ¿Sí? Die Darstellung der Tempelritter lässt jedoch eher an moderne Verschwörungstheorien denken, ¿no? O sea, la presentación de los templarios está más cerca de esta idea de eso es una orden oculta que ha desaparecido de la visión, pero que se ha encargado de manipular las grandes mentes y está unida con los masones y los Illuminati y todo, sí, toda esa idea de que hay una gran orden a la base y de que hay un orden mundial y sí, toda esta teoría un poco de la conspiración, sí está a la base de la tesis de lo que son los templarios y el juego lo trae. Entonces, mientras que la forma en la que se entienden los asesinos está completamente anclada en una reconstrucción muy canónica, clásica de lo que era esta secta de los assassins, de los asesinos, la idea de los templarios está tomada del mundo completamente contemporáneo y sobre todo estas teorías de la conspiración, ¿no? Ahora, lo interesante es que estas teorías del complot, dice Art von Complottheorien, ¿sí? Se originan ya desde el tiempo de la Revolución Francesa y no han disminuido e incluso lo que hacen es expandirse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se dice que las personas que han pertenecido a las personas de Estado, los grandes políticos, pues por lo general son personas de gran poder y hacen parte de una misma línea de templarios, desde Julio César hasta John F. Kennedy, ¿sí? Y el atentado de las Torres Gemelas. Entonces se traza una línea, ¿sí? Que historiográficamente no está, pero que el juego la traza simple y llanamente para crear un mundo ficticio, inspirado en hechos históricos documentados de manera excelente en la Tercera Cruzada, sí, pero la historia que monta el juego es completamente ficticia. Es completamente ficticia, ¿sí? Y entonces él dice, pues la idea de esta teoría de la conspiración, de que hay una comunidad o un grupo que, digamos, que gobierna desde las sombras, pues, oye, sí, es muy útil, es muy útil y es muy útil y es una idea de por qué las teorías de la conspiración funcionan, ¿sí? Y funcionan precisamente porque nos permiten, erlaubt, ¿sí? Nos brindan la creencia de que existe un enemigo, ¿sí? De que existe un enemigo. Ahora, volvemos un poco al asunto que habíamos dicho, ¿sí? La la mayoría de las teorías de la conspiración terminan siendo profundamente totalitarias, ¿sí? O sea, hay buenos y malos, y obviamente yo estoy dentro de los buenos, ¿no? Pues, obvio, ¿sí? Y en este sentido, cada vez que yo establezco una división de quién está en la verdad, quienes nos quieren engañar, quienes no, ¿sí? Teorías de la conspiración como, no sé, movimientos antivacunas, es que las vacunas y las farmacéuticas lo único que quieren es mantenernos enfermos y entonces por eso nos morimos y por eso se ven, no sé, estelas de
nubes en el cielo donde antes no se veían y todo ese tipo de cosas, pues son los malos y los malos son ellos y nosotros somos los buenos. Y sí, entonces la teoría de la conspiración funciona porque tiene un movimiento totalitario y es centralizar al enemigo, poner el enemigo, o sea, determinarlo. Es decir, eso es el enemigo. Y funciona, y funciona. Y el juego nos lo muestra, el juego nos lo muestra. Hay personajes con los que uno empatiza y uno dice, es chévere este, no, es templario. Ah, no, entonces es malo. Hay un juego particularmente que se llama Assassin's Creed Rogue, ¿sí? Que es un juego fue bastante criticado. A mí me gustó, he de decirlo, ¿sí? Es este juego Assassin's Creed Rogue, donde uno juega como un antiguo asesino que se da cuenta que la orden de los asesinos está corrupta y que no son mejores que los templarios, así que uno se pasa al lado opuesto, uno se vuelve un templario y se dedica a matar asesinos. Y es un juego crudo, pues es un juego rogue, ¿no? O sea, duro, áspero, además porque pues, es como la quinta o sexta entrega del juego, ¿sí? Entonces si uno le ha gustado la saga, uno ha estado súper metido en esto y de un momento a otro no es que resulta que eres de los malos. Uy, no sé, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero bueno, justamente funciona y me parece que fue un acto de madurez que Ubisoft sacara ese juego. A nivel de mecánicas no es más original que sus antecesores, pero a nivel narrativo tiene unos puntos valiosos. Entonces él nos va a decir esto precisamente, ¿no? Vamos a leer este apartado y cerramos. Die immer wachsende Rationalisierung und Uniformisierung der Gesellschaft lässt den Menschen auch nach einer neuen Art von Espiritualität suchen. La siempre creciente racionalización y uniformidad de la sociedad fomenta o permite a los seres humanos, sí, estar en la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad. Der ständige Wandel der Gesellschaft und die massive Technologisierung und Digitalisierung erhöht die Komplexität, in der wir leben und den Druck, dem Fortschritt hinterher zu kommen. Como el constante cambio, bueno, sí, o el actual, perdón, giro y cambio de la sociedad y la masiva tecnologización y el aumento de la digitalización en la complejidad de nuestra vida, ¿sí? Y de la presión, ¿sí? Druck es presión, de la presión por progresar que viene o que nosotros tenemos en nuestro fondo, ¿sí? En el fondo de nuestra sociedad, también nos invita a buscar estas nuevas formas de espiritualidad. La creencia, ¿sí? En conspiraciones facilitan la Weltbild, mundo, Bild, imagen, la imagen del mundo que nosotros podemos armarnos, ¿sí? Y nos ayudan a encontrar de manera más rápida respuestas. Y por eso, si bien la parte de la religión ha sido simplificada, no obstante, ¿sí? La idea de volver sobre perspectivas de teoría de la conspiración, pero nos van mostrando que hay como aspectos de la espiritualidad. Y a mí esto me parece que emergen ahí, espiritualidad que emergen ahí. No religión, pero sí unos aspectos, un diálogo con lo divino y demás. A mí me parece esto interesante porque precisamente en los juegos que van a venir después de Assassin's Creed Brotherhood y demás, en Unity, en Assassin's Creed Rogue, en fin, Syndicate, vamos a darnos cuenta que los personajes, ¿sí?, que están tras el fondo de los frutos del Edén son antiguos dioses, o lo que nosotros llamaríamos antiguos dioses. Y eso es algo que aparece de una u otra forma ahí. O sea, que si bien el conflicto religioso de la cruzada en términos historiográficos está simplificado de manera ridícula, ¿sí?, no obstante, hay una perspectiva, esta reflexión sobre las teorías de la conspiración abren un escenario a pensar temas religiosos, ¿sí?, que ojalá los pensemos. ¿Sí? Para que no sea simple y llanamente como una aceptación más y genérica del asunto, ¿no? Bien, ahí nos queda el Fazit, ¿sí?, que es como el resumen. Y entonces él dice, oye, pues en resumen, lo que ha pasado con Assassin's Creed 1, ¿sí?, es lo siguiente: la presentación de la historia está bien, funciona en términos de telón de fondo. La religión sí ha sido completamente simplificada. Este es el segundo punto. Der Religionsfrage wurde im Spiel mit sehr viel Mühe umgangen, ¿sí?, para evitar temas sensibles, y se ha simplificado. Y en tercer punto, ¿sí?,
si bien la representación de la Tercera Cruzada, ¿sí? Como Hintergrundgeschichte, o sea, como historia de trasfondo, es utilizada, está bien, realmente se dinamizan, ¿sí? Un conflicto de creencias modernas. Un conflicto de creencias modernas. Entonces uno dice, ok, el juego no tiene la intención de representar un mundo. No, el juego tiene la intención de dar un concepto. ¿Y cuál es el concepto que nos está dando? Pues en este caso nos está dando tres. Uno, la historia puede ser utilizada como telón de fondo para contar otras historias. Dos, los problemas de religión de otras épocas, podemos simplificarlos precisamente para abrirlos como escenarios renovados para pensar la dimensión religiosa en otros términos. Y tres, cuando nosotros jugamos videojuegos o cuando nosotros jugamos con videojuegos ambientados en historias, realmente el conflicto que se da en el videojuego no es un conflicto histórico, sino es un conflicto actual, moderno, muy contemporáneo, puesto en un escenario histórico. Y eso nos ayuda a nosotros, pues precisamente a entenderlo, a entenderlo. ¿Listo? Ahí termina él, arranca con el ámbito del Renacimiento, pero lo vamos a dejar ahí. Cerramos entonces con la idea con la que habíamos arrancado la sesión de hoy, con la que terminamos la vez pasada y terminamos hoy también. Los videojuegos no intentan presentar, no tienen la intención de presentar la realidad, sino de dar un concepto. Lo acabamos de ver con Assassin's Creed 1 y oye, creo que funciona. Creo que funciona. Bien. Vamos a dejar entonces ahí, vamos a dejarnos en la página 31, la próxima sesión terminamos y jugamos, la próxima vez sí voy a revisar la consola antes para poder jugar un ratico acá. No me resta sino agradecerles a ustedes su atención, miremos acá los últimos comentarios. Felipe había dicho todo lo manejan los magios, sí, es cierto. Quiero tu PN dice, ¿hay alguna forma de ver filosofía sin ver a los clásicos? Es que Aristóteles... gente de ese estilo me parece muy racista y su razonamiento es muy laxo. O sea, me gustan filósofos actuales como Gustavo Bueno y me gustaría conocer su pensamiento más. Pero no sé si al estudiar filosofía me obligan a leer a esos filósofos de hace 3000 años que pensaban que la Tierra era plana, que la esclavitud era buena, solo porque son clásicos. A ver, sí, a ver, de que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Si lo que realmente quieres estudiar... A ver, si quieres estudiar filosofía o si quieres tener un título de filósofo, ¿sí? O de magíster en filosofía o lo que sea. Schopenhauer decía que la filosofía es una disposición natural del ser humano. Los seres humanos filosofamos naturalmente y si no lo hacemos es porque no vivimos naturalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros hacemos de la filosofía, como de cualquier saber, una profesión, pues se establece un canon, lo que hace que sea profesional y lo que no es profesional. Entonces, si quieres una formación profesional en filosofía, sí, claro, sí, hay que... Porque todo canon está armado de clásicos. Es imposible que haya un canon sin clásicos, en su género y en su forma y demás. Lo que yo te aconsejaría es básicamente, si tú quieres estudiar filosofía, pero sin volver sobre los clásicos, pues no te hagas un pregrado, o sea, no sé cómo lo llaman allá, una licenciatura. Podrías hacerte una maestría en filosofía y sobre todo una filosofía especial, y filosofía contemporánea, o en filosofía de la ciencia, o en filosofía... no sé, del medio ambiente o filosofía de los derechos humanos, lo que sea. Y ahí pues vas a tener una perspectiva mucho más actual, donde si bien la referencia a los clásicos hace parte de la erudición propia de la filosofía, pues es algo diferente, ¿Listo? Entonces, o la otra es simple y llanamente lee filosofía, ya, o sea, tampoco es que, si no quieres el título, sino que lo que quieres es estudiar filosofía, lee filosofía y habla con gente, habla con nosotros, habla con tus amigos, habla con compañeros y ya, y eso funciona a las mil maravillas. ¿Listo? Bien, por mi parte no es más, dice que se trabó, no sé, no lo veo trabado, acá la transmisión sigue, sí, la transmisión sigue bien. Entonces, bien, no me queda sino agradecerles por su pasión, por su presencia en este espacio. Nos vemos el próximo miércoles, nos vemos el miércoles 13 de diciembre para terminar con este apartado del Renacimiento y a ver si avanzamos, ¿no? Que si necesitamos una licenciatura para hacer un máster en filosofía, no, por lo general no. No conozco la primera maestría en filosofía que te exige una licenciatura como requisito. A veces te exigen como unas materias de nivelación, como para que digas, oye, mira, así se lee en filosofía, así se escribe en filosofía, ¿sí? Pero por lo general no.
por lo general no. Bien, ya van a ser las 11 acá en Colombia y tengo que alistarme para ir a unas reuniones universitarias porque ya mañana salgo a vacaciones. Entonces, si hago algún streaming por ahí en estas vacaciones, seguramente les aparecerá. Los comunicaré también en redes sociales. No me resta sino agradecerles todo el tiempo su cariño, participación, paciencia y conversación. Y oye, nos estamos hablando en 8 días. En 8 días hablamos, respondemos a todas estas preguntas que me estás haciendo, ¿sí? No, no, claro, en Alemania yo llegué estudiando a estudiar filosofía porque había estudiado filosofía acá, pero yo conocí gente que había estudiado otras cosas y llegaron a estudiar filosofía allá. Sí, eso se puede. Eso se puede. Así que ánimo, no te desanimes. Cualquier cosa me escribes ahí por interno y con mucho gusto te cuento mi experiencia y te voy dando cualquier tipo de pistas y demás. ¿Listo? Que tenga una feliz mañana, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.